Mi nombre es María Andrea Farina, soy profesora de Armonía, Contrapunto y Morfología Musical, arquitecta y doctora con mención en Ciencias Sociales Humanas. En la facultad me desempeño como profesora adjunta de la Cátedra de Acústica Musical. Este edificio comenzó a construirse en 1926 y se inauguró en 1937. Ahora estamos en el auditorio de la Facultad de Artes, que originalmente era el salón de actos de la Escuela Superior de Bellas Artes. Los docentes que integramos la Cátedra de Acústica Musical usábamos el auditorio como músicos o para dar clases y habíamos detectado que había algunos problemas de carácter acústico que influían en su funcionamiento. En el año 2005 la Secretaría de Asuntos Estudiantiles sacó un concurso de investigación para estudiantes y junto con Federico Jauregui Berri y Valeria Cejas presentamos un proyecto. Quedamos seleccionados y pudimos, a partir de esa beca que duró un año, estudiar en profundidad la acústica del salón auditorio. El programa de actividades que llevamos a cabo para relevar el auditorio tuvo dos partes. Una parte fue el diagnóstico físico del espacio y la segunda parte fueron encuestas que le realizamos a todos los usuarios del auditorio, que en esa época eran profesores, alumnos, músicos y público y ingenieros de sonido que operaban en la sala. El diagnóstico físico del espacio caracterizó el campo acústico. Realizamos mediciones de niveles de ruido y mediciones de campo interior. La beca de investigación de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles estuvo dirigida por Gustavo Basso, quien nos ayudó a diseñar el plan de trabajo y participó activamente con nosotros en las mediciones acústicas, en la elaboración de las encuestas y en el análisis de los datos y las conclusiones a las que arribamos cuando emitimos el informe final. Las mediciones de ruido pusieron en evidencia que el nivel de piso de ruido del espacio era muy elevado e incompatible con las funciones tanto de dictado de clases como de conciertos. Un auditorio de estas características debería tener un nivel de piso de ruido bajo para que un músico tocando pueda tocar un pianísimo y ese pianísimo tenga sonoridad. El nivel de piso de ruido era tan elevado en el espacio que el rango dinámico que podían desplegar los músicos era limitado. La medición de campo acústico arrojó varios resultados muy importantes. El primero de ellos fue que el tiempo de reverberación no era parejo en todo el espectro. Había una banda de frecuencias centrales, la de 500 y 1000 Hz, donde el tiempo de reverberación era menor que en el resto del espectro. El tiempo de reverberación es una variable muy importante para caracterizar la acústica de un espacio y es el tiempo que le toma al sonido ser apenas audible. Y está íntimamente ligado con las funciones que tenía el auditorio. Para música yo necesito un tiempo de reverberación un poco mayor y esto explicado en un sentido muy general, y para palabra necesito un tiempo de reverberación un poco menor. Otro de los resultados que arrojó el estudio es que el auditorio tenía un foco muy importante en platea. Eso es parte de la forma semicircular que tiene la planta del recinto, que genera que si yo estoy hablando, toda la energía de las reflexiones se concentra en un punto que se llama foco. Eso es propio de las formas geométricas. En una planta en forma circular existe un foco central, en una elipse existen dos focos. En esta geometría nosotros teníamos identificado un foco que era un punto de máxima concentración de energía. Otro de los problemas que detectamos es que bajo la bandeja había una resonancia de frecuencias graves. Eso hacía que toda la platea no tuviera una respuesta homogénea. Bajo la bandeja había frecuencias reforzadas que no estaban reforzadas en la parte de la platea que no quedaba por debajo del palco. Un problema muy importante que tenía el auditorio eran los ruidos de imisión, ¿sí?
El auditorio se haya vinculado a un pasillo que está construido con terminaciones con materiales muy reflectantes de sonido, donde los alumnos se reunían para hablar previo al ingreso a un concierto o a una clase. Habíamos detectado 3 tipos de ruido que ingresaban en el auditorio con facilidad. Más alejados, los de la calle, los del pasillo de circulación, y había un ruido que generaba la puerta al abrir y cerrar que también molestaba a la gente que estaba usando el auditorio. En este desarrollo fue muy importante las encuestas que hicimos, porque de esas encuestas sacamos datos muy importantes. Por supuesto que tenían una íntima relación con los resultados de las mediciones físicas. A nosotros el campo interior nos daba que el nivel de piso de ruido era muy elevado, y las encuestas daban por resultado eso mismo. La gente se quejaba de los ruidos del exterior del edificio, del pasillo y hasta del de la puerta, que cuando se abría y se cerraba generaba un ruido molesto. Lo mismo ocurrió con la caracterización del campo acústico. La gente detectaba que bajo la bandeja la respuesta acústica del lugar era diferente al estar sobre el palco, por ejemplo, y un punto muy importante fue el foco. En esa época la disposición de los asientos en el auditorio era diferente al actual. Cuando los docentes dábamos clases en el auditorio, no nos gustaba mucho a la mayoría ubicarnos sobre el escenario y preferíamos el pasillo de circulación central y en especial la zona del foco, porque ahí hablábamos y sentíamos que nuestra voz sonaba mucho mejor, tenía mejor sonoridad. Con esa respuesta acústica, ¿qué hacíamos? Bajábamos nuestro nivel de emisión, pero los estudiantes que estaban escuchando la clase escuchaban ese discurso con menor nivel. De las encuestas salió que la mayoría de los estudiantes preferían o escuchaban mejor el discurso del docente cuando el docente se ubicaba en el escenario. Y el 100% de los estudiantes escuchaban bien el discurso del docente cuando el docente usaba amplificación. En cambio, los docentes preferían ubicarse en el pasillo de circulación central, en la zona del foco, porque creían que ahí la emisión vocal, la emisión de su voz era mejor. Eso nos dio un dato muy importante. Nosotros podíamos mejorar la prestación acústica del auditorio sin hacer nada, simplemente pidiéndole a los docentes que dieran clase en el escenario. A partir de ahí les sugerimos a través del departamento de música que todos los docentes dieran clase en el escenario porque el resultado sonoro era más adecuado. Después de todo el trabajo realizado, elaboramos un informe que al día de hoy está en la biblioteca de la facultad, donde se detalló todo el trabajo realizado, la metodología y las conclusiones en relación al comportamiento acústico del espacio. Tuvimos oportunidad de participar en varios congresos mostrando los resultados de esta investigación llevada a cabo en el auditorio. Uno de esos congresos fue en la jornada GIDAP en la facultad, otro fue el Congreso Iberoamericano de Acústica, y los trabajos escritos están en el repositorio institucional CEDICI para todos los que los quieran consultar. El objetivo de nuestro informe era caracterizar correctamente el auditorio. La segunda etapa del trabajo era encontrar soluciones arquitectónicas para poder justamente corregir estas problemáticas que habíamos encontrado en el auditorio. Ese no es un trabajo solo de los acústicos, sino es un trabajo en conjunto con un montón de profesionales, arquitectos, expertos en patrimonio, nosotros, y también en ese desarrollo participaron las autoridades de la facultad. Fue muy importante la participación de la Secretaría de Planificación, Infraestructura y Finanzas con el licenciado Fernando Severini y el arquitecto Pablo Dañino. Como la acústica es una materialización de la arquitectura, tuvimos que trabajar mucho con Pablo Dañino para encontrar las posibles soluciones arquitectónicas a los problemas acústicos detectados. A partir de ahí empezó todo un trabajo donde desarrollamos en conjunto el proyecto. Para solucionar los problemas de ruido de emisión fue necesario generar una esclusa acústica. Ahora no se entra más al auditorio directamente, sino que ingreso a un espacio de transición que además está tratado con materiales acústicos absorbentes y luego entro al auditorio.
Eso eliminó el problema de los ruidos generados por la apertura de la puerta de acceso originales. En el estado original uno entraba directamente al auditorio sin espacio de transición. Eso hacía que cuando se abría la puerta el sonido pasaba directamente. Al existir ahora un espacio de transición, uno abre la puerta, entra a un espacio, la puerta se cierra y entra luego al auditorio. Se mejoró la prestación acústica de las puertas originales y además agregó una segunda línea de puertas con una prestación acústica muy buena para generar el fuelle acústico necesario para que ahora el nivel de piso de ruido en el espacio sea mucho más bajo y los músicos puedan generar pianísimos destacados. Otro de los problemas que había en el auditorio era la existencia del foco. Se retiró todo el material acústico perimetral, un material que se usaba mucho en la década del 1970 y 1980, que eran unas placas perforadas, que justamente eran unos resonadores que absorbían en forma óptima las bandas centrales de frecuencia, esas de 500 y 1000 hercios que mencionábamos que estaban atenuadas en el tiempo de reverberación. Esos paneles se eliminaron y como el tiempo de reverberación era adecuado, lo que nosotros necesitábamos era justamente levantar el tiempo de reverberación en esas bandas centrales y redirigir la energía acústica. En lugar de concentrarla en el foco, que esa energía acústica cubriera homogéneamente todo el recinto. Para eso colocamos en todo el perímetro, tanto en la platea como en el palco, difusores de media y alta frecuencia. Las butacas originales se reemplazaron por estas que fueron medidas en el Laboratorio de Acústica y Luminotecnia, que tienen una absorción parecida estando ocupadas o desocupadas. Eso hace que cuando un músico está en una prueba ensayando sin público y luego en el concierto está el público, la respuesta acústica del espacio sea semejante y no encuentre esas variaciones que ocurren muchas veces cuando uno ensaya en un lugar a sala desocupada, entra el público y la respuesta sonora del espacio cambia. Las disposiciones posibles para las butacas eran variadas. Una premisa fue mantener una alta capacidad en el auditorio. Entonces elegimos esta disposición con 2 pasillos de acceso, donde además la zona del foco está ocupada con público. Haber generado la esclusa acústica hizo que perdiéramos localidades bajo el palco y mejoramos la situación de público ubicado bajo la bandeja con esas frecuencias de resonancias graves que resultaban molestas. Y además mejoramos la respuesta acústica del escenario. El escenario en la actualidad tiene una cámara de aire de 20 centímetros y eso permite la resonancia de los instrumentos, mejora la resonancia de los instrumentos graves, por ejemplo los chelos. Y se reemplazaron los telones del escenario. Durante el desarrollo de la obra hicimos un control acústico exhaustivo. El control de obra lo hicimos en conjunto con la Dirección de Infraestructura y al finalizar los trabajos hicimos mediciones acústicas y encuestas para verificar el alcance de la intervención. En el control de obra también trabajó el ingeniero Gustavo Basso. Quiere decir que todas las etapas de trabajo que realizamos sobre este auditorio estuvieron guiadas por él. Todas las personas entrevistadas y encuestadas comentaron que la calidad acústica del auditorio había aumentado y las mediciones acústicas realizadas dieron cuenta de lo mismo, o sea que se logró el resultado acústico buscado. Yo fui becaria de la Universidad de La Plata y el programa de becas me permitió estudiar la acústica de los espacios para música. Tuve oportunidad de estudiar una gran cantidad de teatros y auditorios, desde teatros de herradura italiana hasta espacios donde se hace arte sonoro en la actualidad. En el año 2019 publiqué un libro cuyo título es Tipologías arquitectónicas y calidad acústica de salas para música. El libro describe las características acústicas de las salas para música de gran capacidad a partir de aspectos no solo acústicos, sino también históricos, arquitectónicos y musicales.
Las tipologías estandarizadas internacionalmente de salas para música son 4. Una es el Teatro de Herradura de la Italiana, las salas con forma caja de zapato, que son auditorios monovolumen para música sinfónica, las arenas y los abanicos. Existen otras tipologías arquitectónicas como esta sala en forma de planta semicircular, que también se usa en muchos proyectos de arquitectura. Como la forma geométrica básica tiene problemas asociados, como mencionábamos anteriormente, el foco en este caso, o en la elipse que aparecen 2 focos, cuando se usan estas tipologías no tan estándar como la planta semicircular o la elipse en un proyecto de sala para música, se le agregan dispositivos acústicos para redireccionar la energía y no generar las concentraciones que, por ejemplo, observábamos en este auditorio en el estado inicial. Los auditorios son espacios muy importantes para las comunidades. En todos los lugares donde hay un auditorio, la gente se identifica con ese espacio y es muy importante tener el auditorio de la Facultad de Artes en el estado en el cual lo tenemos.